Buenos días a todos. Muchas gracias por conectaros esta mañana para esta masterclass de hoy. Espero que podáis oírnos y vernos bien. Tengo que comentaros 3 cosas muy importantes antes de dar paso al inicio de la masterclass. La primera es que si tenéis durante la sesión alguna pregunta, por favor, no dudéis en añadirla en la caja de preguntas. Veréis que hay una caja de chat donde estáis donde estáis ya diciendo buenos días a todos. Aquí no, ¿vale? Las preguntas que tengáis durante la sesión os animo a que las escribáis en la caja de preguntas. Así será más fácil para nosotras, al final de la sesión, revisarla y poder responder algunas de ellas. Ese es el primer punto importante. El segundo punto importante es recordaros que un poquito antes de las 2, un poco antes del fin de la sesión, veréis que hay un enlace que es una encuesta de satisfacción y os agradeceríamos mucho, por favor, si podéis responderla, es muy rapidito, para que sí, bueno, podamos seguir un poco cuál es el éxito de estas sesiones, si os gustan, si no, etcétera. Y también recordaros que una vez que finalice la sesión, mañana recibiréis un correo electrónico con un enlace a la grabación, ¿vale? Para que podáis volver a verla y guardarla para futuras entrevistas. Ya sabéis que es el tema de hoy, poder, pues, bueno, repasar los temas que nuestra compañera Ivonne, que ahora os la voy a presentar, nos va a explicar hoy. En ese correo también recibiréis unos materiales muy importantes y muy útiles que también nos va a ofrecer Ivonne, que ya lo vamos a ir comentando durante la sesión. Entonces recibiréis tanto el enlace para volver a ver la sesión como algunos materiales, una presentación y otras cositas. Y eso es todo. Vamos a dar paso ya al inicio. Tenemos aquí con nosotros a Ivonne Bonet, que es cofundadora y Head de Talent Acquisition de Resilient Co. Para aquellos que no la conozcáis, es una agencia boutique de recursos humanos que está especializada en reclutamiento y selección de perfiles de IT, producto UX en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos. Bienvenida, Ivonne, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Hola Lorena, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de ser parte de esta masterclass. Gracias. Bueno, para aquellos que no lo sepáis, yo imagino que sí, pero el tema de hoy es la entrevista, que es un tema clave que, bueno, para toda la gente que está empezando a buscar trabajo y también aquellos que ya están en niveles más altos, pero que están también preparando quizás un cambio de puesto y una nueva entrevista, pues es un tema siempre, bueno, muy importante, ¿no? Cómo prepararse dependiendo del sector, del tipo de entrevista, del tipo de puesto, etcétera. Y bueno, Ivonne está aquí hoy para contarnos muchísimas cosas al respecto. Queremos empezar a lo mejor un poquito bueno, el objetivo es es responder a preguntas, ¿vale? Las preguntas más clave. Por ejemplo, proponer consejos, trucos, ejemplos prácticos sobre entrevistas de trabajo, como ya hemos dicho. Y lo que vamos a hacer es intentar ir un poco, porque es un tema muy amplio, intentaremos ir un poco en orden cronológico, ¿de acuerdo? Empezando con cómo prepararnos antes de la entrevista, ya en el momento de la entrevista, cuando ya sabemos el puesto, la empresa, el sector, etcétera, qué podemos hacer para prepararnos mejor y cómo responder durante la entrevista y también trucos o cosas que pueden beneficiarnos hacer después de la entrevista. Eso es un poquito la agenda o cómo lo vamos a ir estructurando, pero antes de entrar ya muy en materia, Ivonne, ¿qué tal? ¿Qué te parece si nos hablas un poquito para que toda la gente que está conectada hoy sepa un poco más cuál es tu experiencia laboral y tu perfil, sobre todo? Bueno, cómo no. A ver, mi nombre es Ivonne, como se habrán dado cuenta ya algunos por el acento, soy argentina, vivo en Barcelona hace unos 3 años. En total tengo unos 16 años de experiencia haciendo reclutamiento y selección de perfiles de varias industrias, pero bueno, en el último tiempo me especialicé sobre todo en tecnología, producto y UX para varias empresas a nivel mundial. Y desde perfiles junior hasta lo que llamamos hoy C-Level, que son los puestos de CEO, CTOs. Hace 4 años formé Resilient Co. junto a Oscar, que es mi socio. Es la consultora, como vos bien dijiste, donde tenemos un equipo de profesionales de recursos humanos que brindan servicios en inglés, español y francés, son los 3 idiomas que hablamos en la consultora. Estamos todos dispersos y la idea es brindar soluciones tailor-made a diferentes problemáticas de talent acquisition y de recursos humanos a nivel estratégico.
Eso por un lado. Por el otro lado, soy directora de recursos humanos de un grupo gastronómico en Argentina, así que trabajo a distancia también. Tengo otros 3 socios donde el scope es más generalista y no hago selección de personal, justamente hago todo lo que tiene que ver con compensaciones, beneficios, performance review y sindicatos, ¿no? O sea, cambio completamente ahí el perfil de HR de un lado para el otro. En cuanto a formación, me formé en UADE, la Universidad Argentina de la Empresa, tanto en Relaciones Públicas como Recursos Humanos, y ahora en marzo de 2024 comienzo el máster en Dirección Estratégica de Recursos Humanos y Gestión de Talentos en EAE Business School de Barcelona. Así que muy contenta con ese nuevo desafío por venir. Muchas gracias, Ivonne. Bueno, con este perfil no creo que haya persona con más experiencia y mejor background que tú para ayudarnos con este tema. Bueno, entonces, como os hemos introducido ya, ahora Ivonne va a ir compartiendo con nosotros, con toda esa experiencia que tiene trabajando en el sector, claves para enfrentarnos a una entrevista de la mejor forma posible. Quizás cuando hablamos de una entrevista de trabajo, lo más importante es estar bien preparados, pero bueno, la pregunta quizás inicial, ¿no? Que surge siempre. Una vez que vemos una oferta que nos interese, que decimos, bueno, pues he aplicado, me han dicho que sí, me van a hacer una entrevista. ¿Cómo me preparo? Tú que lo has hecho tantas veces, imagino, ¿no? Que te has hecho tantas entrevistas y has ayudado también a tantas empresas y tantos candidatos, ¿no? De los dos, has estado en los dos bandos a la hora de hacer una entrevista. ¿Qué pasos podemos seguir? Bueno, a ver, antes que nada, tener en cuenta que no todos los procesos de entrevistas son iguales y por eso la preparación no puede ser la misma para todos y todos los procesos son súper importantes. Y antes de entrar de lleno en la entrevista laboral per se, me gustaría ir un pasito para atrás y tal vez ahí recomendarles a todos aquellos que están en búsqueda laboral activa y que están con su CV en mano, pequeños tips que parecen evidentes, pero a veces en la vorágine de que estamos ansiosos porque queremos inmediatamente un puesto que vimos, anuncio de empleo en algún job board o en LinkedIn, mandamos así toda la información de una y no nos prestamos atención de ver qué es lo que estamos haciendo. Y ahí digo, tanto el CV como el perfil de LinkedIn tienen que estar súper completos, analizar que no haya errores de ortografía, que sea claro, que no sea repetitivo, y entender por qué estamos aplicando a ese rol, ¿no? Si vamos a aplicar por email, por ejemplo, es enviar el CV o el hipervínculo de LinkedIn, pero entendiendo para qué estamos aplicando. Nos pasa muchas veces a los recruiters que estamos sentados del otro lado de recibir un CV vacío, sin asunto del email, sin unas líneas. Y sinceramente, si estás en una empresa corporativa, una empresa como Amazon, por ejemplo, o una empresa de recruiting, como es lo que nosotros hacemos desde Resilient, no sabemos para qué me estás aplicando, para qué puesto. Y la verdad es que para sobresalir y para llamar la atención, captar la atención del recruiter, ya en una primera instancia recomendamos tal vez tardar 5 minutitos más, pero poner un apartado en el asunto, estoy aplicando para este rol. Adjunto, si tengo un CV en varios idiomas, adjuntarlos, ¿por qué no? Si es un rol con scope internacional. De hecho, en LinkedIn, no sé si todos saben, pero pueden tener los perfiles hasta en 2 idiomas diferentes, por lo cual también al recruiter eso le facilita el trabajo al momento de buscar candidatos pasivos. Y es súper importante de que en ese pequeño email sean sintéticos, prácticos, para generar un buen resultado. Si estamos hablando de gente que hace tecnología, nuestra recomendación siempre es que el repositorio de código, o sea, en github.com, esté puesto en el hipervínculo, sea en el CV o en LinkedIn. Lo mismo para la gente que hace diseño. El portfolio es súper importante. Un hipervínculo que englobe todo queda prolijo y no queda grosero a nivel visual, sino que facilita y hasta dan ganas de un poco bucear ese CV, ¿no? Ese perfil. Y al primer momento, cuando ya nos convocan a esa primera entrevista laboral, empieza nuestro trabajo serio, que no podemos perder la oportunidad de deslumbrar a la persona que tenemos enfrente, sea recruiter, hiring manager, cualquier sea el rol. Y ahí un poco lo que digo, y me van a escuchar mucho diciendo esta frase, es buscar trabajo es un trabajo, no hay que tomárselo a la ligera, porque realmente depende de muchísimos factores, y más hoy por hoy, que luego del COVID y demás, se demostró que los roles están mucho más globalizados que antes y que todos podemos trabajar remoto. De hecho, hoy esta charla tiene un alcance de unas 800 personas que no sabemos dónde están geográficamente escuchando esta conversación. Pero súper importante, más allá de la preparación,
del CV y todo lo que es la parte más personal es informarse bien sobre la empresa, ¿no? Sobre la cultura, sobre la misión, a qué se dedica la compañía, cuáles son las últimas noticias relacionadas con la compañía, ¿no? Ahí yo siempre digo, Google es nuestro mejor amigo. O sea, buscar en qué estadio está la empresa. Acaba de hacer un proceso de merger and acquisition y compró otras empresas, justo están abriendo oficinas nuevas en otra location, pasaron por un proceso de layoff y están delocalizando oficinas. O sea, cuanto más interés nosotros tengamos en el rol, mayor tiene que ser la búsqueda para estar preparados y entender dónde nos vamos a sentar, a invertir nuestro tiempo, porque el proceso va a tener que ser bidireccional. Yo tengo que tener un interés genuino y el recruiter o la persona que esté a cargo del proceso de entrevistas también tiene que ver ese interés genuino que yo tengo en este rol, ¿no? Siempre decimos, hoy por hoy, chequear las referencias, sean formales o informales. Tenemos, gracias a Internet, un Glassdoor que nos puede contar a nivel general. No sé, en América Latina se utiliza mucho OpenCube para el nicho de tecnología específicamente, pero obviamente, como todos, son referencias y están sesgadas, porque todos somos seres humanos y todas las experiencias son distintas y diversas, por lo cual es para tener esa información a mano y nosotros después poder ir en la entrevista indagando y entendiendo si hay algún tipo de red flag o algo con lo que no me siento identificado, porque de vuelta, no todos estamos hechos para las mismas empresas, para la misma compañía. No es lo mismo una persona que tiene un perfil emprendedor, que seguramente se va a divertir más en una startup, que una persona que tiene un perfil muchísimo más deep en términos de Learning Agility y busca una empresa más corporativa con los procesos bien definidos porque le gusta trabajar en la estructura. Entonces, ahí hay que escucharse mucho a uno mismo y entender qué es lo que quiere. Por eso la investigación es súper, súper importante y el primer pasito lo tenemos que dar nosotros. Y también ser sinceros. ¿La industria me interesa? ¿He sido usuaria? Ejemplo, si estoy yendo a una automotriz, ¿realmente tengo algún interés genuino en las marcas que hoy por hoy están haciendo contratación de personal o no? ¿Qué tipo de preguntas puedo hacer? ¿Qué tipo de preguntas de negocio, ¿no? Creo que también es importante, indistintamente si estamos recién saliendo de la universidad o si estamos cursando y ya tenemos un poco de experiencia laboral, entender el business per se de cada entrevista y entender qué es lo que yo puedo también exigir como información del otro lado. Dato no menor, la persona que me va a entrevistar, muchas veces el email lo envía la recruiter, en startups generalmente lo envía el hiring manager directamente de la búsqueda, y entender ahí desde ese lado es, ok, ¿quién me va a entrevistar? ¿Qué rol ocupa esta persona en esa organización? ¿Qué tipo de preguntas preparar? No es lo mismo las preguntas que vamos a hacer más desde el lado de HR en cuanto a contratación, que scope del rol, por qué ese rol hoy por hoy está vacante, es un reemplazo, es un new hire, va a haber una persona que nos va a hacer un KT, Knowledge Transfer, para los que no están familiarizados con las siglas. Hay que realmente poner ahí su mejor versión de entender dónde estamos invirtiendo ese tiempo. Y nosotros llevar desde ya un buen storytelling, una buena presentación de qué es lo que queremos contar en esa entrevista. Obviamente, cuando yo digo ver la industria, no es lo mismo que podamos relacionar experiencias personales o intereses personales mismos en determinada industria que en la otra, ¿no? Y ahí un poco, después lo vamos a compartir al final de la charla, pero les voy a compartir un extracto del episodio de Mad Men. No sé si algunos vieron la serie, ya tiene bastantes años, pero sigue siendo muy vigente el ejemplo. En la serie Mad Men, que trata de una agencia de publicidad en los años 60 en Estados Unidos, Don Draper, que es el personaje inicial, tiene que venderle los servicios a Kodak como cliente final. El storytelling que él arma le permite ganar ese cliente. Y un poco lo que quiero que ustedes vean con este video que les vamos a compartir es, pasa lo mismo en las entrevistas. El storytelling es tan importante como la presentación del CV en escrito. O sea, la dialéctica oratoria tiene que ir de la mano. Perfecto. Gracias, Ivonne. Entonces, bueno, yo creo que lo podemos resumir un poco en que la preparación para la entrevista es, aparte de que es clave, o sea, toda la información es poca en cuanto a sector, la empresa en concreto, o sea, todo lo que nos has comentado. Y también a mí me queda un poco ese mensaje clave de que también la entrevista es un poco bidireccional y que también tiene que servir un poco como introspectiva, ¿no? Es no solamente tú estar muy bien preparado en cuanto a la empresa a la que vas, el puesto al que vas, la persona con quien vas a hablar, sino también hacer ese trabajo de introspección, ¿no? ¿Y yo realmente me interesa
realmente, exacto. Me parece muy interesante porque creo que sobre todo los perfiles más jóvenes, a lo mejor, ¿no? En esas primeras entrevistas, esos primeros puestos, quizás perdemos un poco a veces, ¿no? Pueden perder esa idea de, bueno, ¿y yo qué? ¿No? Y a mí realmente, ¿no? Ponerse también en un punto de vista un poco más crítico. Creo que es muy importante porque a largo plazo, bueno, esto va a ser el determinante también, ¿no? De que estén a gusto, de que sea el puesto correcto, la empresa correcta, que porque sea un primer empleo quizás no hay que conformarse con el primer puesto que encontremos, sino que hay que hacer también ese esfuerzo de estar seguro de que es el tipo de empresa, como tú nos comentabas, no es lo mismo una startup que algo más corporativo, etcétera. Pues me parece que es una parte quizás muy interesante y de la que se habla a lo mejor menos con perfiles más junior y estoy seguro que les va a ser muy útil. Estábamos hablando ahora también nos has comentado del storytelling, que también es verdad que es clave. Y también lo quería conectar un poco con el tema del elevator pitch, que es lo mismo, digamos, ¿no? Pero es algo de lo que se habla mucho. ¿Cuál crees tú? O sea, ¿cómo puede alguien preparar su elevator pitch o storytelling o no? ¿Cómo pueden trabajar en cómo presentarse? La mejor forma de venderse o presentarse ante una entrevista. Bueno, a ver, ahí hay un par de tips que pueden ser unos pasos para tener en mente, siempre teniendo en cuenta que el elevator speech es el discurso o una presentación ágil que tiene como objetivo tener impacto, ¿no? Lo primero que nosotros buscamos es que eso impacte, que tenga un resumen eficiente, compacto y que le interese mucho a la persona que está del otro lado. Esto generalmente se utiliza más que nada para emprendedores que están buscando sus primer grupos de inversores y tienen esos 30 segundos de fama, como suelen decir, donde tienen que contar su idea, el impacto que podrían generar y por qué es necesario esto como una solución para el público, ¿no? Y un poco lo mismo es al momento de pensar en esa entrevista. O sea, el elevator pitch tiene que ser quién soy, o sea, nombre, apellido, dónde estudié, por qué me formé así, a qué me dedico actualmente. Muchas veces uno se empieza a dedicar a algo que no está relacionado con su carrera directamente, como un puntapié inicial. Tercero, ¿qué le puedo aportar yo a la empresa? ¿Cuáles son mis puntos fuertes? ¿Qué es lo que me hace especial a diferencia de otros candidatos? Y ahí un poco lo abarcamos a no tengamos el no como respuesta si es que no lo intentamos. Y con lo que decía antes, uno tiene que tener muy en claro de, tengo experiencia laboral previa, acabo de salir de la universidad, quiero formarme primero en una corporación donde yo pueda tener todas las herramientas ya más armadas y después pueda trabajar estratégicamente en una startup armando procesos y también teniendo ese perfil de que tal vez las cosas no están puestas sobre la mesa al 100% y hay que investigarlas un poco más. O sea, ahí les recomiendo a todos que hagan como también un propio research de qué tipo de empresas les gustaría aplicar y qué tipo de elevator speech pueden llegar a llevar a la mesa. Que no siempre va a ser el mismo y ojo, puede ser diferente según la industria y puede ser diferente según el tamaño de la empresa. Por eso no todos los procesos van a tener el mismo speech. Sí, obviamente lo vamos a poder ir ajustando, pero entender muy bien que cada proceso es especial y no es lineal, no es un scope estático un proceso de entrevista. Puede tener muchísima variación en el medio. Perfecto, muchas gracias, Ivonne. Y yo también te quería preguntar para quizás los perfiles más junior, ¿no? Que tienen menos experiencia, que acaban quizás de graduarse y de salir de la universidad, ¿en qué pueden enfocar mejor ese elevator pitch o ese storytelling? Porque tienen no tienen a lo mejor quizás experiencia laboral. ¿En qué podrían centrarlo? Bueno, en ese caso lo que recomendamos nosotros es de las propias vivencias, y de las habilidades que reconocemos que tenemos. Ejemplo, una persona que tal vez no tiene una experiencia formal laboral, pero sí ha hecho trabajos de verano o trabajos ocasionales durante las vacaciones y ha estado generalmente como camarero, niñero y ha hecho un poquito de pequeños trabajitos. Si ahí uno identifica, bueno, ok, tengo tolerancia a la frustración, tengo habilidades de liderazgo, en términos de resiliencia, de que haya un montón de problemas que estén en el vivo, sobre todo cuando trabajamos con gente, y cómo los pude resolver, trabajar bajo presión, manejar una caja registradora para un evento, o sea, hay como un montón de ejemplos que podemos llevar a la mesa y entender cómo nosotros los queremos plasmar para una entrevista de trabajo.
Y ahí también pensemos en los trabajos en grupo, desde que estamos en el colegio, desde el secundario, primario, nos hacen hacer trabajos en grupo. ¿Qué rol ocupa cada uno? ¿Es el observador? ¿Es el líder del equipo, el que está organizando todo? ¿Es el primero, el responsable que tiene toda su parte terminada? ¿Es el que procrastina hasta último momento? Hay como muchísimas cosas que se pueden desglosar de lo que es nuestro día a día y llevarlo a una entrevista laboral, que de todos modos, según el tipo de entrevistas que la persona esté haciendo del otro lado y qué tipo de metodología haga, también va a ir llevando un poco la entrevista para ese lado. Si es una persona que tal vez no tiene ni una experiencia laboral formal, ¿no? En empresa. Perfecto, o sea que sería básicamente como coger cualquier vivencia personal, ¿no? Y demostrar o explicar qué soft skills te ha dado, ¿no? Esa experiencia. Sí, y Muy si no, bien. también, bueno, hoy por hoy somos todos bastante autodidactas con el acceso a Internet y diferentes trainings. En tecnología mucho se utiliza el proyecto personal, ¿no? Sea de desarrollo o en UX, algo que queramos ayudar a un colega, a un familiar, que todos esos trabajos freelance que son de práctica también está interesante ponerlos en el CV, porque son nuestros primeros pasos con nuestros aciertos y desaciertos, sigue siendo experiencia. Exacto, es cierto. Y también estamos hablando un poco de la parte más típica, ¿no? De una entrevista, de preguntas con un reclutador, pero hoy en día hay tipos de entrevista muy distintos según también pues, el tipo de puesto y de empresa. Hay pues business cases y entrevistas de grupo. ¿Qué consejos nos puede dar, por ejemplo, para ese tipo de entrevista un poco menos clásica, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se podrían preparar nuestros estudiantes para una entrevista grupal? ¿Y en qué se puede diferenciar a lo mejor de una entrevista normal? Bueno, perfecto. Sí, a ver, hoy por hoy las podemos dividir en dos grandes grupos, que puede ser entrevista grupal y la entrevista individual. De ahí podemos hacer la bifurcación entre virtual o presencial, que algunos ya estamos volviendo a la presencialidad, pero lo más importante es entender el razonamiento de por qué se implanta un proceso determinado o el otro, por qué se elige. Generalmente, para que son los roles de jóvenes profesionales o cuando hay roles, posiciones masivas por cubrir para programas que van a ir rotando por la empresa, generalmente son los recién graduados, lo que se busca es hacer entrevista grupal para entender cómo las personas se desempeñan en equipo. O sea, cuáles son las mejores prácticas, generalmente cuáles son las competencias, cuál es la creatividad, si se genera tensión, si no se genera tensión entre los participantes. Y hay diferentes tipos de entrevistas grupales que puede ser de debate, donde ya las personas que pertenecen a la empresa que está haciendo la contratación reparten los guiones de un role-playing que se hace ahí en vivo, donde uno tiene que tener una postura y el otro tiene que tener la contra, que es exactamente para ver la calidad de debate de discusión, ¿no? O sea, a través de la argumentación, a través del nerviosismo, cómo esa persona se va a plantar. Está lo que es mesa redonda, donde son otros participantes que están hoy por hoy ahí poniendo diferentes ideas para ver cuál es la mejor para resolver algo en equipo. Está en basket, que puede ser el llamado brainstorming y demás. Pero todos los que tienen ahí en común es que se busca entender qué tipo de equipo podemos llegar a formar y qué tipo de perfil a nivel de habilidades esa persona puede llegar a tener con los proveedores de la empresa, con el rol que ocupa y demás. Generalmente estos roles y este tipo de entrevistas se utilizan para perfiles de marketing, comerciales, atención al cliente, que son los que tienen una carga bastante más importante de presión con otros equipos, ¿no? O sea, en ese sentido lo que van a hacer es entender qué herramientas poder darle a esas personas, porque no significa que no queden, pero sí generalmente la persona que va a estar en el ámbito de la hostelería o en comercio o en marketing o en atención al cliente, van a tener una exigencia mucho más alta en términos de la resolución de conflicto, en términos de la paciencia, la tolerancia y la frustración con algunas situaciones. Las entrevistas grupales, las entrevistas presenciales sí son para posiciones muchísimo más específicas o como por ejemplo el sizing de la empresa no es lo suficientemente grande y lo que se busca es dar con esa persona que estamos nosotros bajando el perfil que necesitamos. Que ojo, eso no es estático porque puede ir mutando. Una cosa es lo que nosotros tenemos en la cabeza
cuando damos inicio a una búsqueda laboral y después el mercado nos va a marcar el ritmo de esto es lo que hay disponible y esto es lo que podemos ofrecer. En ese caso, sí se utiliza más el business case, que puede llegar a ser un caso de negocio domiciliario o en vivo para resolver, para entender cómo la persona resuelve estratégicamente, cuál es la parte teórica, cómo aplica la parte teórica con profundidad a la parte práctica, cuál va a ser el valor agregado que esa persona va a tener en la compañía y cómo esa persona podría encajar con el resto de las personas que hoy pertenecen al equipo. Porque lo mismo, no podemos contratar el mismo perfil en el mismo equipo todo el tiempo, tenemos que generar diversidad. Entonces, tenemos algo en Learning Agility que se llama los perfiles Deep, los perfiles Broad. Los perfiles Deep son los que están muy centrados en lo académico y que todos sus debates parten desde el conocimiento empírico. Y tenemos los perfiles Broad, que son los que tal vez tienen más experiencia en la parte de hacer y después entender cuál era la parte teórica. No es mejor ni uno ni el otro. Son perfiles que, con los extremos y hay personas que están en el medio. Pero sí no podemos tener todos broad en un equipo o no podemos tener todos deep. Necesitamos hacer equipos diversos. Entonces, desde ese lado, las entrevistas también van a ir mutando. Por eso digo, no todas las entrevistas son las mismas para todo el mundo. Perfecto. Bueno, es una respuesta muy completa. Gracias, Ivonne. Y también has hablado, antes de hacer esta diferencia entre tipos de entrevistas, de grupales o individuales, también hablabas de las virtuales. Quizás a la base una entrevista individual, virtual o presencial son bastante parecidas, pero ¿qué pequeñas diferencias hay y cómo crees que alguien se puede preparar de forma distinta para una virtual versus una presencial? A ver, creo que la preparación per se, lo que charlamos antes, es igual. Llega el momento de la entrevista y ahí sí tal vez prestar atención a cosas que en la cotidianidad no prestamos atención. Ejemplo, tener un buen fondo para una charla, tener apagado todos los móviles, teléfonos para que no haya interrupciones y demás. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar que estemos en una conversación y suene el timbre, porque estamos hoy por hoy remotos y es la nueva normalidad. Pero también tratar de que el margen de interrupción sea el mínimo posible y algo que yo siempre digo, ¿no? Si estamos en una entrevista laboral, no estar pendiente de tengo 37 pantallas abiertas que me están diciendo en WhatsApp, que me están diciendo en el trabajo, contesto un mail mientras que estoy entrevistando, porque la otra persona se da cuenta y de la misma manera que cuando una persona no te está hablando en el vivo, en una entrevista, no sacas el celular y vas a chatear a WhatsApp, esto es igual. Y estos consejos son de las dos partes, ¿eh? O sea, ni el reclutador ni el entrevistado tienen que perder de cerca esos detalles, ¿no? Son detalles que hacen como un sentido de la responsabilidad. ¿Pueden haber interrupciones? Sí, pero bueno, mínimas en ese contexto, ¿no? Perfecto, sí, es cierto. Bueno, lo estábamos comentando de hecho Ivonne y yo ahora mismo, ¿no? Que estamos en esta sesión virtual y cosas que, bueno, no puedes controlar como un timbre que suena, pero bueno, como Ivonne nos explica, pues todo lo que sí que es controlable y como muestra, pues eso de respeto y de preparación, hay que tenerlo en cuenta. Perfecto. Y entonces, una vez, digamos que la parte de preparación, ¿no? De pre-entrevista ya está preparada, en el día de la entrevista, el día en que estamos ya hablando con el reclutador, sabemos que hay preguntas, ¿no? Que son más comunes que se suelen hacer durante una entrevista. ¿Cuáles son a lo mejor 2 o 3 preguntas clave que tú crees que cualquier candidato puede tener preparada de antemano? Por ejemplo, pues la típica, ¿no? Como defectos y virtudes o por qué tú, ¿no? Bueno, soy la anti defectos y virtudes, pero sí sé que todavía hay mucha gente que sigue utilizando esa pregunta, que para mí es un sesgo, porque claramente yo siempre te voy a ir a contar lo que querés escuchar, ¿no? En algún punto voy a ir a preparar eso. Primero que nada, yo ahí lo que diría es poder entender qué realmente se buscan con ese tipo de preguntas. Y ahí hay un ejercicio muy simple que es, nosotros tenemos que ser genuinos, no podemos hacer un acting de algo que no somos en una entrevista, porque realmente por ahí nos damos cuenta que no somos cultural fit y está bien no ser cultural fit. No todos tenemos que ser fit con todas las empresas, ni todas las empresas nos tienen que encantar y fascinar a nivel cultura, visión y misión de trabajo. Y un poco en esto, digo, las preguntas que realmente ya empiezan por un defecto o una virtud, digo, ¿qué es lo que puedo llegar a hacer? Es cambiarlo. ¿En qué siento que yo puedo destacar? Y para sentir que lo que yo puedo destacar es mi creencia, cómo yo me considero, me autopercibo,
y también poder pedirle feedback cruzado a esos compañeros de trabajo, a nuestros familiares, a profesores de la universidad o algún que otro trabajo de ¿qué te gustó de trabajar conmigo en un trabajo práctico? ¿Qué te gustó de trabajar conmigo en esta empresa? ¿Volverías a hacerlo? Para un poco entender qué tipo de percepción tienen los demás sobre mí y con eso llevarlo a la entrevista. Entonces, un caso muy, muy divertido es decir, bueno, la verdad es que no me puedo encasillar entre defecto y virtud, pero sí te puedo contar cómo yo considero que actúo ante determinada situación y lo que mi entorno dice de mí. Como para endulzar un poquito o apaciguar, si queremos, esa pregunta que a veces nos puede chocar como, ay, no sé qué defecto tengo, sí, no sé, que duermo mucho en la mañana, pero para vos es un defecto, para el otro no. Hay como un sesgo ahí que entramos en algo bastante complejo. Pero yo siempre digo, hay como cosas elegantes para salir de esas situaciones, de decir, por ejemplo, no sé si es un defecto, pero es una oportunidad de desarrollo que yo tengo, necesito gestionar mejor mi agenda para tener un mejor manejo de mi tiempo y llegar mejor a los deadlines y así no estresarme ni a mí ni a mi equipo, que eso es una oportunidad, o sea, la gente puede ir adquiriendo conocimientos, pero no es un defecto. Entonces, como que ahí yo siempre hago esa distinción de la literalidad de la palabra, ¿no? Y el por qué yo, que creo que es la más fácil y la más difícil de responder porque uno sabe por qué quiere, pero no quiere quedar con ego y con la soberbia, decir, porque yo en esto voy a ser el mejor, es pensarlo también, volver a quién soy, a qué es lo que me motivó a estar ahí sentado. Si yo te digo, ¿por qué vos hoy querés trabajar en la industria petrolera, automotriz, marketing? Llevar un poco a los pequeños pasos, ¿no? Desde pequeño, ¿con qué jugabas? ¿Con qué soñabas con ser parte? ¿Qué es lo que te imaginaste del trabajo de los adultos mayores que estaban en tu casa? ¿Qué idealizaste en algún punto y qué sentiste que esa industria te iba a poder aportar? Mucha gente hoy, no sé, estudia ingeniería, pero dice, no sé, tengo una fascinación por los autos y estoy pendiente de todas las actualizaciones y de todos los nuevos modelos. Bueno, porque eso es una pasión. Es algo que tiene un interés genuino en esa persona y que realmente va a invertir tiempo ahí. ¿Cómo lo llevo ello? A una pasión en una entrevista, ¿no? De decir, la verdad es que tengo este interés por estos motivos, que tal vez no hay una respuesta definitoria de es lineal, es cómo me siento yo. Por eso digo, ser genuinos, preparar esa entrevista, preparar esas preguntas que siguen pasando, ¿no? En algún punto. Perfecto. Muchas gracias, Ivonne. Y bueno, quizás a lo mejor otra pregunta que puede ser interesante es, aparte de toda la preparación, podemos estar perfectamente preparados, pero llega el día de la entrevista y hay muchas personas que quizás en ese momento pues se estresan, les entra un poco el momento de pánico, ¿no? ¿Tú puedes recomendarles a lo mejor algún ejercicio, algo que puedan hacer para volver a un momento de calma antes de la entrevista? Sí, a ver, como todo, van a tener que ver qué les sirve a cada uno, ¿no? Pero es súper normal antes de un proceso de entrevista, es un proceso de evaluación. Y obviamente el ser humano nos pone nervioso, que el otro nos mire, que el otro nos critique, que el otro tenga una aceptación o rechazo con lo que nosotros estamos haciendo o diciendo. Y en algún punto ahí es, respiremos, tratemos siempre de llegar temprano o también mismo a la entrevista virtual, estar unos minutitos antes conectados, respirar profundo, algún post-it o algún libro si está en una entrevista presencial de yo puedo o yo quiero esto, suena un poco tonto pero, o cliché, pero sí, a veces una frase de motivación nos ayuda. Mandarle un mensajito a ese amigo que sabe que estamos en ese proceso de entrevistas y que queremos el rol para que me dé buenos ánimos, o alguna canción que nos relaje, que nos dé como esa zona de confort. Esos son algunos tips. Después cada uno puede tener, no sé, alguien puede venir y me decir, no sé, me gusta escuchar Metallica antes de una entrevista. Bueno, está bien, está perfecto. Otra persona puede escuchar Edith Piaf. Pero digo, ahí que cada uno se dé ese espacio para decir qué es lo que me hace bien, ¿no? Como me relajo para poder brillar. Muy claro, o sea, bueno, buscar un poco cualquier apoyo, ¿no? Que sirva para cada persona. Bueno, y durante ya, en el momento de la entrevista, una pregunta a lo mejor también que puede ser interesante y quizás es bastante evidente, pero yo creo que es fácil en el momento del nerviosismo, de estar ya pues de frente, ¿no? Al reclutador, quizás se nos olvida cómo actuar durante la entrevista, qué cosas son clave que tú como reclutadora observas, ¿no? En el entrevistado.
Bueno, antes que nada, primero cuando llego, ¿cómo saludo? Hay muchas diferencias, por ejemplo, si entro a una empresa en América Latina donde posiblemente nos saludemos con un beso en la mejilla o después en Europa con un apretón de manos, o en Estados Unidos ni siquiera el apretón de manos, ¿no? Como va cambiando también por la idiosincrasia de cada lugar y está perfecto porque son los usos y costumbres de cada empresa. Ahí como tratar de entender dónde estoy, como para no quedar ahí como un poco en jaque, pero si quedamos en jaque podemos hacer un pequeño chiste enseguida y distender el ambiente de, perdón, estoy acostumbrado, en mi lugar se hace así, en mi país, eh, pero sí es el saludo que sea lo más cordial posible, después si estamos sentados, esperar que la persona nos acompañe, nos diga dónde, sentarnos recto, mantener el contacto visual, no tener los tics de hacer ruiditos, de, no sé, de estar como nervioso con el pie o la mano, no mascar chicle, por el amor de Dios, se los pedimos todos los recruiters, gracias. Para nosotros eso es la muerte misma, porque nos distraemos por los ruidos, pero sí lo súper importante es también, ojo, si necesitamos un vaso de agua porque estamos nerviosos, no dudemos en pedirlo. O sea, ahí es como bastante más importante que tengamos nosotros una tranquilidad de cómo va a ser esa charla, que estemos atragantados cada 10 minutos tosiendo porque no nos salen las palabras. Eh, que sea lo más natural posible, pero entendiendo que es el mismo respeto que nosotros le exigimos a la otra persona que nosotros tenemos que tener para con ella. Perfecto. Y bueno, también ahora llegamos a una parte, yo creo que es de las que más interesa a todas las personas que están conectadas hoy. En el momento en el que nos dicen, ¿tienes alguna pregunta? ¿Verdad? También es un momento muy clave en la entrevista. Y bueno, hay muchísimas preguntas que podemos hacer. También lo que querríamos quizás también preguntarte, Ivonne, es qué preguntas tú crees que pueden ser más interesantes o os parecen más, ¿no? más pertinentes a los reclutadores, cuáles hay que evitar totalmente. Y quiero unir aquí también la pregunta clave, que además aquí los espectadores es la pregunta que tienen más votos, es la pregunta relacionada con el salario. ¿Cuál es la mejor forma de abordarla? Bueno, pues cuando te preguntan cuánto quieres cobrar o lo que estás cobrando ahora, ¿no? Pues dentro de esas preguntas, la clave yo creo que es la de salario, pero en general, ¿qué les recomiendas? Bueno, primero, antes que nada, las preguntas que yo dije antes, cuando estamos en la preparación, llévenlas en la cabeza, llévenlas escritas en un anotadorcito, tampoco está mal que las lleven en un anotador, y durante el proceso de entrevista tal vez surjan más dudas. Y creo que está bueno ahí también un poco ir haciendo esos asteriscos, que eso va a demostrar un interés genuino en el rol. Yo lo que siempre recomiendo, vamos a hablar de salario, pero la voy a dejar para lo último, es no poner la pregunta del salario como primordial, porque estamos haciendo una entrevista para un determinado rol y si bien obviamente es un punto de inflexión completamente definitorio el paquete de compensación salarial, hay más cosas que podemos preguntar antes, ¿no? Con lo que mencionaba antes, la posición es nueva, la posición es un reemplazo, ¿cuál es el scope? ¿Cuál va a ser el crecimiento? ¿Hay una política de performance review en la empresa? ¿Cada cuánto hacen evaluaciones de desempeño? ¿Cómo puedo diagnosticar un poco cuál va a ser mis oportunidades de crecimiento acá? ¿Hay crecimiento horizontal, vertical? ¿Cuáles son los beneficios que tiene la compañía? Si tienen alguna política de diversidad e inclusión y cómo son esas políticas, si hay un comité, como cosas a nivel tal vez que van a llevar el día a día, que es lo que más nos va a importar, ¿no? O sea, cómo voy a convivir en ese espacio, qué tipo de herramientas manejan, qué tipo de certificaciones, si dentro de los beneficios hay cursos pagos por la empresa, si hay descuento en universidades, en másters, cosas que van a hacer a la vida laboral del empleado, y ahí es lo que se llama tenure in the role, que es cuánto tiempo está la persona en cada rol, que eso también va a ser responsabilidad compartida, es lo que la persona puede dar en ese puesto, pero qué es lo que la empresa también le está proporcionando a esa persona para crecer y para desarrollarse constantemente, que es uno de los motivos por los cuales hay rotación de personal, ¿no? Y también hay que aprovechar para preguntar, ok, en el caso de avanzar, ¿cuáles serían las personas que intervienen en este proceso de entrevistas? Porque no es que me preparé para la primera entrevista y después me olvidé. También me tengo que preparar para la segunda, tercera y cuarta. Tengo que saber si entrevista a un hiring manager, un director, si entrevista a un CEO, si estamos hablando de una startup, un CTO. Y todos esos roles van a tener un nivel de complejidad un poquito más interesante a medida que van pasando esas instancias y el nivel de investigación, de business,
y de casos hipotéticos que nos hayan dado, tiene que ser muchísimo más fina. Entonces, para las preguntas, yo me voy primero a esas. O sea, todo lo que va a ser negocio, rol, y qué es lo que yo voy a tener de oportunidad para desempeñarme en ese lugar, para que yo también pueda entender si me veo a largo plazo o no. Más de una vez te puede pasar que tenés ofertas bastante parecidas y el sentido común te va a decir, anda por esta, en base a lo que te contaron, en base a lo que viste, y que ahí pudiste ver gente que conocías del colegio, de la universidad, que ha crecido, y gente tal vez en el otro puesto que sí, ok, me ofrecen lo mismo, pero esa persona hace 4 años no se mueve y está haciendo la misma tarea operativa. O sea, a nivel crecimiento tal vez no está haciendo nada. Entonces, esas definiciones van a estar muy buenas poder medir en la entrevista y poder consultar y doble chequear. Ahora bien, sueldo, ¿se puede preguntar? Sí, obvio se puede preguntar, pero generalmente esa pregunta la va a hacer la persona responsable de reclutamiento, ¿no? O sea, preguntar, bueno, ¿cuáles son tus expectativas salariales para este rol? O contame un poco qué paquete de beneficios te interesaría tener. Que el paquete de compensación, ahí la aclaración, no es solamente el salario que nosotros percibimos neto o bruto, sino el paquete de compensación per se tiene que ver con la mutua, tiene que ver con beneficios, vacaciones, no sé, pago del móvil, reintegro de internet, reintegro de los almuerzos, viajes corporativos. O sea, es un poquito más allá. Y sí lo que podemos hacer para no quedar como que lo único que nos interesa es esa parte, es entender de, yo antes te comenté mis expectativas salariales, o mis expectativas salariales están en esto, ¿me podrías confirmar que lo que yo estoy aspirando está en rango del budget que ustedes tienen para esta posición? Si les interesa mucho el rol y tal vez están un poquito más pasados, generalmente el recluta les va a decir, mira, la verdad que me gusta mucho tu perfil, pero estás pidiendo un poco más del budget que nosotros tenemos un mínimo discrecional donde nos vamos a poder mover, pero no te preocupes que lo podemos revisar internamente, para que ustedes ahí también puedan decir, bueno, estoy abierto a negociación o no. O sea, sin esto yo no avanzo en el proceso de entrevistas porque realmente hoy tengo un salario de tanto y no me quiero bajar. Está bien, pero digo, desde una postura de entender que estamos en una oferta donde podemos tener un margen de negociación, ¿no? Y entender con qué lo queremos comparar. Yo siempre le digo a todos los candidatos, no podemos comparar el sueldo que te puede ofrecer una multinacional con 20 años en el mercado, que tiene acciones y un paquete de stock options, con una startup que tiene 1 año y medio de vida. O sea, hay dos cosas que no son compatibles, que hoy es el founding que está por atrás. Entonces, la parte de compensación tampoco va a estar tan formulada en una startup como la puede estar formulada en una empresa corporativa, ¿no? Y entender muchas veces que el salario tal vez en mano es más interesante en una startup porque los beneficios son más importantes en la corporativa. Como todo, es un tire y afloje, como decimos en Argentina, y sí hay que entender qué es lo que nosotros necesitamos en ese momento. Si vamos a valorar el expertise, si vamos a valorar la carrera, si vamos a valorar el aprendizaje. Hay empresas que hasta el día de hoy las asociamos con grandes escuelas de aprendizaje y tal vez no obtienen los mejores salarios del mercado a nivel mundial y lo sabemos todos, pero decís, bueno, empiezo mi carrera por esta empresa y después voy haciendo mi carrera más fina de especializarme hasta llegar a esta meta. Tengo muchísimos conocidos de diseño que han empezado a trabajar en agencias de publicidad muy famosas, que su objetivo era, bueno, el día de mañana quiero trabajar como product designer en Google New York. Listo, perfecto, lo lograron, pero pasaron por todo el caminito de hacer agencia, empresa de productos, software factory, hasta llegar a una relocation. Ahí lo que les digo es, diseñen un poco su propio objetivo y de ahí van a entender cómo negociar esa parte de salario. Perfecto. O sea que hablando del tema de las preguntas que puedes hacer de una entrevista, volvemos un poco a esta parte de introspección también que decíamos, de no solamente hacer preguntas con el objetivo de ser el elegido, sino aprovechar esas preguntas para también entender realmente si es la empresa que tú estás buscando. Y también en conexión al tema del salario, estamos hablando un poco de cómo abordar tú el tema, pero ¿y si es el reclutador que te pregunta? Porque yo veo aquí en las preguntas de las personas que están conectadas hoy que es un tema candente. ¿Tú crees que, qué es más recomendable? Si te pregunta un reclutador, pues decir directamente una cifra o preguntar tú de pregunta el rango salarial que se ofrece. ¿Cómo manejarlo a lo mejor para que este tira y afloja sea más beneficioso?
A ver, ahí lo que yo recomiendo siempre es tener un rango, ¿no? O sea, estoy buscando entre tanto y tanto anual más beneficios. Es como la pregunta abierta. En ese margen vos le estás dando ya al reclutador un margen de negociación. Después esa persona tiene que ver si puede o no negociar, entonces la labor le queda del otro lado. Mira, la verdad estás excedido de nuestra banda y ahí generalmente el reclutador te puede decir, tenemos un tope de hasta X cantidad de dinero. ¿Te sirve o no te sirve avanzar? Que ahí un poco esto también, el paradigma fue cambiando en el último tiempo, se da más en la entrevista en tecnología, en producto, en UX, donde hoy se habla más abiertamente de los salarios y donde sí, tal vez se dice, bueno, este es el tope, decime si te interesa, si no te interesa, entendemos que esto es lo que podemos pagar, con el fin de honrar los tiempos de la entrevista de ambos lados, ¿no? Porque lo que no quiere el reclutador es que la persona ingrese disconforme con un salario y que después siga en búsqueda activa y a los 6 meses el problema sea el mismo, que sea una vacante por cubrir y una persona que se fue disconforme de la empresa. Ahí también lo que yo les recomiendo es, si ustedes no están seguros porque pidieron, no sé, 40 y les están ofreciendo 10 y saben que van a empezar mal predispuestos, tal vez es mejor continuar con la búsqueda laboral y no forzar algo que no se va a dar naturalmente porque ni van a estar contentos desde el primer día y va a ser un poquito complejo esa situación. Muy bien. Bueno, yo creo que este tema del salario ha quedado muy clara. Había 17 personas preguntando por este punto. Es complejo. Bueno, entonces es complejo, es complejo. Y ahora, bueno, creo que más o menos ya hemos hablado de todo el proceso de entrevista hasta ya el final, que es ya la parte cuando tú vuelves a casa, te sientas y piensas a ver, ¿no?, cómo ha ido esa entrevista. ¿Qué puede hacer un candidato una vez que ya ha finalizado la entrevista para destacar? Porque siempre hablamos de, bueno, ¿qué hago ahora? Estaría bien quizás enviar un correo de agradecimiento al reclutador o hacer un seguimiento al cabo de una semana. ¿Qué es lo que tú recomiendas? Algo que se perciba, ¿no?, de forma muy positiva por un reclutador. Bueno, ahí tenemos varias cosas a tener en cuenta. Si hay algo que yo me olvidé durante la entrevista que me parece que va a generar un valor agregado, no dudar en enviar un correo. Hola, fulanito, te agradezco por tu tiempo hoy en la entrevista, me interesa mucho el rol por tal motivo. Me olvidé de mencionar, pero también tengo experiencia en, y un breve detalle, un mail corto de impacto, no una Biblia, no le mandemos una novela de nuestra vida porque no lo va a leer sino la persona que está del otro lado, pero sí algo que genere como más interés, donde demuestre que realmente esto puede aportar. Siempre relacionar todo lo que vamos a decir es lo más interesante. Y tal vez preguntar, sea en el último espacio donde el recruiter obviamente dice, ¿tenés alguna pregunta para mí? Y están todas estas que venimos charlando. ¿Cómo son los tiempos que manejan? ¿Para cuándo ustedes necesitan esta persona on board? ¿Para cuándo espero una respuesta positiva o negativa en el caso que avancemos en el proceso de entrevistas? Si vemos que la persona pasó una semana, no nos dijo nada, nosotros mandemos un correo proactivamente, hola, me gustaría saber el estatus, que ahí yo siempre digo, esto es una cuestión de respeto. Las dos partes invirtieron tiempo. Entonces, si el recruiter no les mandó de manera proactiva el mensaje diciéndoles quedaste o no quedaste seleccionado, manden, porque también ustedes estuvieron ahí sentados. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te acordás? Estuve en este proceso, me gustaría saber si hubo algún tipo de avance, si la posición sigue abierta, si decidieron no avanzar con mi candidatura, si disponés de algunos minutos para compartirme feedback, esto me va a servir para desempeñarme mejor en las próximas instancias, que siempre digo, pidamos feedback. O sea, nosotros invertimos tiempo, pidamos feedback. Tal vez no nos pueden dar algo súper detallado, pero sí que nosotros tengamos herramientas para poder seguir mejorando e iterando nuestro speech, iterando nuestra presentación y que podamos dar la mejor versión de nosotros mismos. Nadie nació con un manual bajo el brazo, How to be a great interviewer, y la verdad que eso lo necesitamos. Ese apretón de, bueno, ok, esto lo podría haber hecho diferente o esto tal vez fue alto nivel y la entrevista esperaba un poco esto. Empezar a percibir esas cosas que no son tangibles en la entrevista, pero sí con una charlita de evolución de 5 o 10 minutos, el valor agregado puede ser mucho para todos los candidatos. Perfecto, muchas gracias, Ivonne. Y en el caso de que quizás el candidato decida que no está interesado después de la entrevista y quisiera rechazar la oferta también, ¿cuál es la mejor forma para hacerlo? Ahí no hay ningún tipo de problema. El candidato siempre tiene que responder por email o por teléfono
agradeciendo por la oportunidad, pero que, bueno, después de reflexionar o prioriza otros procesos de entrevistas o en estos momentos decide no avanzar por X razón, me voy de viaje, tengo otra oferta, lo que se les ocurra, pero siempre siendo agradecidos y dejando la puerta abierta, porque uno no sabe las vueltas de la vida. Sobre todo, acuérdense lo que les digo yo siempre, ¿no? O sea, hay mucho proceso de M&A en el medio, hoy podés entrevistar con una empresa que mañana sea parte de otra en un grupo, entonces hay una base de datos. Siempre terminar de la mejor manera posible las relaciones. Lo que no tienen que hacer es el ghosting. Una persona te contactó, te hizo la oferta, te está convocando para una entrevista. No, muchas gracias. La educación es lo último que se pierde. ¿Por qué? Porque hay otra persona de otro lado, no somos robots. Entonces ahí siempre les digo, al candidato que no contesta es, ¿no te cuesta nada 5 minutos de decirle a la otra persona por respeto, no, gracias, en este momento no puedo o no estoy interesado? Porque cuando falla el mundo, como pasó con el COVID, que de repente hubo un montón de layoffs y lamentablemente hubo un montón de empresas que hicieron una desaceleración económica y no había tanto trabajo como antes, había muchos roles desempleados, vas al recruiter. Y el recruiter se va a fijar en base si le dejaste de responder, si no le dejaste de responder y demás. Entonces la experiencia lo es todo y nosotros somos parte de que ese proceso bidireccional desde el principio hasta el fin. Muy claro, Ivonne. Bueno, yo creo que ahora ya sé que hemos hablado del proceso completo. Quizás tienes a lo mejor algún último tip, algún último consejo para cualquier persona que esté ahora mismo en busca de empleo, en proceso de entrevista. Que sean genuinos, que las empresas están buscando profesionales que quieren ser parte de ese proyecto, los profesionales buscan esas empresas que le puedan dar ese crecimiento, pero que si hay algo que no les cierra, no fuercen un proceso. O sea, una entrevista y un contrato de trabajo es un contrato psicológico, vamos a ver un montón de gente todos los días, sea remoto, sea presencial, tiene que haber química, me tengo que sentir a gusto. Es un contrato donde ambas partes depositamos confianza, ¿no? O sea, yo quiero que vos ingreses a trabajar conmigo y vos querés trabajar conmigo. Entonces, desde ese lado es, seamos los más francos posible con nosotros mismos en realmente lo siento o no lo siento, porque me ha pasado mismo yo estando desde el lado de recién terminé el colegio y estoy buscando experiencia laboral, de esforzarme en lugares que tal vez dije, no, esto no está yendo bien, o sea, y uno empieza como con cierta parte de por qué lo hice, porque ahora no me puedo retractar, porque uno va a quedar en el CV que salí tan temprano de este lugar. Hoy, por suerte, hay muchísima información disponible, cosa que no teníamos hace 20 años atrás, y la verdad es, traten de ver si realmente vibra su personalidad cuando les dicen, hay un puesto laboral para trabajar acá, este proyecto es nuevo e innovador, si se quieren onboardear, como dicen en las empresas. Nada, eso, tener muy en cuenta la confianza en uno mismo y que el proceso tiene que cerrarnos por todos lados. Fenomenal. Estoy revisando las preguntas compartidas por la gente que está hoy conectada. El tema del salario era la más preguntada, que ya le hemos contestado muy en profundidad. Hay una pregunta también que es bastante compartida y es, ¿qué podemos responder cuando nos preguntan por nuestros defectos? Es que no son defectos, es lo que les decía antes, son oportunidades. O sea, podemos decir que tengo oportunidad en gestionar mejor mi tiempo, o tolerancia a la frustración, o estrés, pero no es un defecto. ¿Es un defecto en base a quién? O sea, ¿dónde está el libro que me dice que eso es un defecto? Es un sesgo. O sea, de hecho, hoy, año 2024, dudo que alguna empresa diga defecto como palabra en la entrevista. Son metodologías bastante obsoletas en algún punto para entrevistar. Hoy los recruiters prefieren entrevistar a través de Learning Agility, que es la metodología de aprendizaje de las personas, para no casarse con un título universitario, no casarse con, estuvo en, no sé, en las top 5 de empresas de retail, de e-commerce. O sea, hay que tener un poquito una mirada más holística. Si les preguntan defectos, yo ahí mi consejo es decir, y también un poco para marcar la cancha, no es un defecto, es una oportunidad que tengo y estoy trabajando, mejorar la gestión de mi tiempo, mejorar la tolerancia a frustración, mi estrés, o sea, que son cosas que uno las va trabajando y hay un montón de herramientas que nos permiten hacer ese crecimiento, pero no todos somos perfectos, ¿eh? O sea, no existe al día de hoy con 40 años vos podés decir, a nivel emocional no gestiono bien el estrés y está bien. Es una oportunidad que vos fuiste trabajando durante
los años de experiencia para no afectarle eso al equipo, pero no queda que a vos en el backend de tu cabeza no sigas trabajándolo. Pero eso no es un efecto, es una oportunidad en todo caso. Perfecto, es muy cierto, Ivonne. Y ahora sí que sí, yo creo que vamos a llegar al final de la sesión. A toda la gente que está conectada hoy, muchísimas gracias por haber seguido esta masterclass de hoy. Ivonne, muchísimas gracias a ti por conectarte hoy con nosotros, por dedicarnos toda la información, la experiencia que tienes a nivel de entrevista, y yo creo que habrá sido muy útil para todos aquellos que se han conectado hoy y todos los que van a recibir también la grabación. Os recuerdo a todos que además Ivonne nos va a adjuntar en el correo que recibiréis una serie de materiales que ella ha ido mencionando, introduciendo durante la sesión de hoy, que también os ayudará a preparar las entrevistas. Y también recordaros que en LinkedIn Resilient Co va a ir publicando diferentes ofertas, así que no dudéis en consultar su página de LinkedIn y enviar vuestro currículum de forma proactiva. Os voy a dejar aquí en los mensajes el email, donde podéis también compartir vuestro correo, talent@resilientco.net. Y nada más, también poder deciros que si no recibís el correo por cualquier motivo, también podréis ver el resumen de esta entrevista con Ivonne en YouTube. También en el Career Center de Job Teaser encontráis muchísimo más contenido. Y nada más, de nuevo gracias a todos, muchísima suerte en los procesos de entrevista y nos veremos en la próxima masterclass. Y ya está, que vaya todo fenomenal. Gracias, Ivonne, gracias a todos. Que paséis buen día. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós.